Bienvenidas a Soberanas, un podcast para mujeres que estamos recordando nuestro poder creador, fundando nuevas posibilidades en nuestro linaje y aprendiendo a seguir nuestra verdad interior. Soy Mónica Tobón Coral y desde hace más de 30 años acompaño a mujeres valientes a convertirse en soberanas de su vida. Bienvenidas. Bueno, hola mujeres, vamos a hacer hoy la primera conversación en este podcast de Soberanas. Es una conversación que me emociona mucho, que he estado, esta conversación empezó hace como 50 años, porque creo que ha sido el tema que hemos hablado con mi hermana, con mi ángela guardiana, con Ángela María, a la cual le voy a decir toda la entrevista Mona, porque no, para mí ella es la Mona. Y esta conversación lo que busca es como que bajemos a la tierra, la vida, la experiencia, las vivencias, eso de la soberanía, y que no se nos quede como una teoría, sino como algo que podemos traer a la vida y entender que es un proceso, que es un camino y que es como una expansión, porque la soberanía no es un lugar al que llegamos, sino es un lugar que vamos expandiendo dentro de nosotras. La Mona es un ser de mi corazón, siempre ha estado cerca mío y siempre ha sido para mí una gran protectora, así la veo. Y porque ella, a pesar de que me lleva 1 año y medio, realmente es mi hermana mayor, en todo el sentido de la palabra. Se me va a cortar la voz a ratos y así lo vamos a dejar, está muy bien. Ella vive en Chile hace muchos años, ya les contaré un poquito sobre ella. Es una gran fotógrafa, es una mujer profunda que se ha mirado muchísimo, que ha trabajado mucho nuestra historia, la historia de ella, la historia de nuestra familia. Y pues me hace muy feliz compartir esta conversación con usted, Monita, y abrir como la puerta a esa subjetividad profunda que siempre hemos estado conversando las dos desde que dormíamos en las camas una al lado de la otra. Cuando ella me dejaba dormir porque siempre trasnochaba mucho y yo no. Y entonces conversábamos y conversábamos de la vida y creo que esa conversación nos ha nutrido a las dos muchísimo. Entonces quiero que también las personas que oyen, las mujeres que oyen este podcast, participen de esta conversación y se conecte con esas conversaciones que hacemos entre las mujeres en muchos espacios. Entonces yo voy a dejar que ella se presente y si en el camino puedo contar más cosas sobre ella lo haré, pero por ahora es lindo que ella se presente. Bueno, buenas noches, gracias hermanita. Muchas gracias por pensar en mí para conversar, para preguntarnos cosas, que no es más que lo que hemos hecho hace muchísimos años. Conversar, conversar y conversar y conversar de todo, multiplicar las palabras, multiplicar las conversaciones, multiplicar los caminos. Así que gracias. Yo tengo 63 años, tengo 2 hijos, uno de 33 y uno de 29. Salí de Colombia en el año 86. Me fui para Perú con mi pareja en ese momento. Vivimos allá 10 años y tuvimos nuestros 2 maravillosos hijos. Y después de 10 años en Lima nos vinimos a vivir a Chile. Y aquí estoy hace todos estos años ya, desde el año 96 hasta hoy. Ha sido un viaje largo, es una migrancia larga. Soy fotógrafa y bueno, me mantengo conectada con mi tierra desde lo más profundo del corazón. Siento que ya llegué a Chile desde hace un par de años, me costó muchos años llegar a Chile. Un camino muy largo llegar. Aunque estaba acá, llegar fue un camino muy largo. Y bueno, he ido aprendiendo que puedo mantenerme conectada con mi tierra y también querer el lugar donde vivo y sobre todo amar la vida que he hecho, la vida que tengo. Es muy lindo, Mona, porque vamos a hablar de soberanía en el contexto de la migración. Y es algo que atraviesa la vida de muchas mujeres, tanto las migraciones dentro de los países como entre países. Yo acompaño a muchas mujeres que son migrantes en distintas situaciones y condiciones, entonces me parece muy bello ese cruce además con el tema de la migración. Bueno, yo tengo 62 años y tengo también 2 hijos, es algo que yo nunca he contado en el podcast mucho sobre mí. Bueno, digo por ahí que soy mamá con unas edades similares a las de mi hermana.
Entonces eso, nos hemos acompañado día a día y creo que parte de todo este tema de construir la soberanía tiene que ver con esas conversaciones entre mujeres, creo que es un elemento importantísimo. Entonces yo voy a empezar preguntándole cosas y sobre esas preguntas vamos a tejer las dos como lo sintamos. La primera es como cuando usted escucha la palabra soberanía, que fue todo un trabajo para mí llegar a esa palabra y ponerle a este podcast Soberanas. ¿Qué le llega, Mona? ¿Qué imágenes, qué sensaciones, qué le llega con esa palabra soberanía? A ver, a mí me llegan un par de sinónimos que me gustan mucho, que es la palabra libertad y la palabra autonomía. Uh-huh. Me llega la idea de plenitud, me llega la idea de plenitud. La soberanía me llega completamente la sensación de poder desplegarme, de poder ser en mí y con otras, con otros, con el lugar donde estoy, ser en mí y poder mantener ese balance entre ser, desplegarme, crecer, dejarme sentir todo lo que voy siendo, y sobre todo ir aprendiendo. O sea, yo siento que la plenitud es mantenerse, o para mí siempre ha sido la idea de mantenerme aprendiendo. Entonces, y poder aprender es la plenitud y es una maravilla porque es como la vida manifestándose en nosotras y las pasiones y no sentirse como que todo eso que pulsa dentro de nosotros es inconveniente, es molesto o choca con el entorno. Entonces yo siento que siempre es como en relación a el entorno, las otras personas, y es una negociación hermosa, es un equilibrio permanente, pero sobre todo poder ser, estar, aprender como en tranquilidad. Súper lindo además porque eso, aprender. Creo que las dos hemos sido unas apasionadas de aprender, curiosas a morir, y siento que la soberanía, la imagen de la soberanía estática, como que llegamos ahí, quita esa sensación de aprendizaje, o cuando llegamos a la edad que tenemos, porque ese es otro cruce que estamos hablando aquí, así como la migración, son los 60, 60 y pico de años, y como ese momento de las mujeres de sentir lo que ha sido su camino, de ver lo que viene y de esta nueva etapa que estamos entrando las dos. Pero entonces, si usted tuviera que como imaginar su camino hacia la soberanía, lo que viene siendo, lo que sigue siendo como un paisaje, ¿cómo se lo imagina, Mona? ¿Cómo le llega? ¿Cuál ha sido ese camino para usted? ¿Cómo es ese paisaje? Yo pienso que es como la sensación de cuando uno va llegando al mar. Para mí que soy montañera, nosotras somos montañeras, el mar fue una cosa tardía y en ese lugar tengo el mar a la mano. Entonces es como el día que dices, ay, voy a ir a sentir el mar. Pero es un camino, entonces vas llegando, en este caso me puedo ir caminando y ya lo voy pensando y ya lo voy sintiendo, pero hasta que uno no pone el cuerpo en la orilla, no empieza a sentir esa delicia del aire, del sonido, y cuando ya llegas ahí, empiezas como de alguna forma como a hacerte parte de ese paisaje. Entonces siento que el camino hacia la autonomía, la soberanía, es como llegar a un punto, y como tú dices, no estático, pero es un punto en el que seguimos caminando, nos metemos al mar, salimos, sentimos, escuchamos, pero de nuevo es el estar, ¿no? Ese proceso de estar y de repente aparecen cosas nuevas, o el mar te trae una cosa distinta, o todas las veces, porque así es, todas las veces el mar es distinto, hay otra temperatura, o las olas están distintas, porque el mar tiene muchas variaciones, entonces esa sensación del ir pensando en la playa como ese camino y estar en la playa y vivir esa experiencia se me hace como lo cercano a la idea de ir caminando hacia la autonomía, a la soberanía. ¿Y a usted no le pasa, Mona? Yo sí lo siento mucho como una montaña, como subir una montaña, porque yo recuerdo momentos en que era muy duro, muy duro, muy duro. O sea, como cuando uno llega a esas partes de la montaña donde hay muchas piedras y le toca respirar profundo y decir, yo quiero mantener esta soberanía, quiero estar en mí, pero está siendo duro. Y otros momentos en que es muy fluido y camina uno por una pradera y es muy bello.
y siento que realmente para mí en el camino a la soberanía, tener piernas fuertes que permitan caminar esos distintos momentos ha sido muy importante. Y en eso yo me imagino la montaña, por eso, como una cosa que a veces se torna súper difícil, súper pesada. Y, y en ese mismo sentido, una pregunta, Mona, cuando usted recuerda alguna vez en su vida que usted siente que su poder se apagó, que usted como que perdió el camino, como que se apagó, y cómo volvió a ese poder suyo, porque la soberanía tiene mucho de sentirte poderosa, de sentir que podemos atravesar la vida, que la vida nos puede atravesar a nosotras también, y que estamos ahí, que estamos atentas y que tenemos recursos adentro. Pero así como yo decía de la montaña, ahorita hay momentos de la vida, y yo tengo varios recuerdos de varios momentos en que sentía, yo no tengo aquí ningún poder, yo estoy completamente perdida de mi propio poder. No sé si se acuerda o quiere traer algún momento suyo de eso. Pero totalmente sí, yo puedo pensar hoy en la playa y tal, porque estoy en un momento en que definitivamente hay muchas cosas que me quedan por aprender y hay muchas cosas que me quedan por hacer, pero llegar hasta acá fue muy duro. Llegar a esta sensación de, sí, de autonomía ha sido muy difícil. De hecho, yo siento que la educación que nos dieron a las mujeres de nuestra edad es una educación que pasaba por el silencio, por el repliegue, por la adaptación. Y creo que todo eso, yo me lo vivo, mi experiencia fue eh, haber partido más desde el silencio y desde el repliegue. Para mí ha sido un ir ganando, 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 incluso en entender quién soy yo. Y ha habido momentos tremendamente difíciles. O sea, ese momento inicial es muy difícil. Luego, momentos de vida de pareja donde yo comprendí ya con hijos y tal, que me tenía que pegar el salto, me tenía que mover de ahí y que estando en un país extraño, es que mi familia era, o sea, tenía que sacar de raquera de donde fuera. Es muy, muy... eh, hay momentos en que uno no sabe también de dónde saca esa pulsión de vida tan fuerte, como que mira para atrás y dice uno, oh, qué berraca he sido, porque en realidad, si veo desde hoy, ¿cómo lo hice? Lo que ¿Y pasa es cuál que diría entiendo usted que ya se hicieron. claro, cuál diría usted que fue el momento más oscuro de su vida en ese sentido? El momento en que se sentía más perdida de usted misma, sin fuerza de pronto, como ese momento en que uno dice, pucha, no sé para dónde agarrar, no sé qué camino tomar. Mira, más que perdida, yo recuerdo uno de los momentos más duros de mi vida, que fue una vez que me miré en el espejo del baño de la casa donde vivía y me dije, eres una rehén, eres una rehén. Y me miré y me lo dije y dije, de acá tengo que salir. Pero, como sea, tengo que salir. Pero fue muy fuerte ese momento, fue muy duro. ¿Y qué era ser una Y rehén ahí? ¿Por qué una rehén? porque estaba en un país extraño, porque tenía dos niños muy pequeños, porque recién estaba empezando a trabajar. Entonces, estaba muy sometida a las circunstancias externas. Y en ese sentido era una rehén. Y saqué fuerza de ese momento y fui sintiendo que, por eso la palabra autonomía para mí es como intercambiable, que mi autonomía económica iba a ser mi garantía de libertad, iba a ser como mi llave para salir de ese castillo. ¿Y cómo termina usted de rehén? Es decir, yo siento que nuestras vidas a veces terminan tejiendo unas trampas muy profundas en el sentido de que nos perdemos y que aprendimos cosas que nos hicieron desconectarnos tanto, incluso de nuestros propios intereses, de nuestro propio bienestar, que llegamos a momentos de la vida en que decimos, pero yo ¿por qué termino encerrada en estas circunstancias? Y no hemos puesto sobre la mesa incluso ese bienestar nuestro, esos intereses, esas conveniencias. Incluso sacamos fuerza mucho cuando hay hijos de por medio, cuando nos toca sacar los hijos. Porque yo siento que en mi vida, en nuestra vida, además nos enseñaron fue a ir a pérdida, a negociar a pérdida, a hacer todo por otros, a no preguntarnos qué queríamos en lo profundo, a no medir las consecuencias de algunas decisiones que tomamos. ¿Qué siente usted que la llevó poco a poco al terminar en esa posición de rehén? Que es una posición simbólica, pero es una posición donde sí, son todas las fuerzas externas las que están determinando su vida. Y eso no fue de la noche a la mañana, ni lo hizo solamente que usted se fuera a otro país. Yo creo que eso lo hizo
un condicionamiento y una cantidad de cosas, de historias que usted se había contado, de decisiones que usted tomó de determinadas maneras, que la llevó allá. Yo creo que es interesante pensar que esas son como decisiones, no decisiones, son decisiones por defecto y tienen que ver con una educación donde yo siento que fui muy dócil en un momento, muy dócil y muy complaciente a cómo se supone que yo debía ser. Y ser dócil y ser complaciente en ese momento significó, y yo estoy hablando de mi adolescencia recién, y antes, incluso más pequeña, haberme desconectado de mi propia fuerza, haberme desconectado de mi propia intuición, haberme desconectado de mis pasiones, que las tenía y que las percibía, pero que no sabía nombrarlas y sobre todo no sabía escucharlas. Yo creo que si hago memoria en este momento, miro para atrás, pienso que lo que yo en este momento considero que son errores y que podrían haber funcionado a las mismas alternativas, pero de otra forma, eh, tienen que ver con haber desoído mi intuición. Eso es Y súper digo importante. desoído porque si yo recuerdo en este momento, había algo en mí que me decía no, 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 y yo no lo escuché. Y no lo escuché porque ya venía acostumbrada a no escuchar mi intuición, porque el acondicionamiento para ser una mujer complaciente y dócil es básicamente desconectarnos de nuestra intuición. Entonces Claro. yo siento que mi camino ha sido cada vez más darle oído a mi intuición y respetarla, y respetarla, y respetarla. Por supuesto que nos trae algunas dificultades, roces, qué sé yo, no es tan fácil, pero es la única brújula que puedo encontrar. Yo, es la brújula en la que confío. Sí, es como si hubiéramos vivido un proceso muy largo de desconexión y luego nos ha tocado un proceso de reconexión a nosotras mismas. Yo creo que usted se acordará de esa historia mía con esa cicatriz de acá, no sé si la Sí. recuerda, y es que yo tengo una cicatriz en el cuello de una operación que me hicieron a los 17 años y a los 18, porque en realidad esa operación vino cuando yo sentía que para mí entrar en una vida de pareja era perderme, era una trampa, era algo que iba a ser muy peligroso para mí. Pero era una intuición de niña, yo veía a mis tías, veía a mi mamá y decía, pucha, es que, pero a la vez empieza a ver a esa edad una fuerza inmensa que dice, usted tiene que tener un novio, usted tiene que tener una pareja, eso es lo que le va a dar valor, tener este novio. Y entonces se presenta el susodicho pretendiente y yo siento que yo me voy por vencida literalmente. Yo siento que es tanta la presión para que yo me vuelva una niña normal, que yo no lo había sido, yo no había sido tan dócil y había sido mucho más salvaje y mucho más callejera en muchos sentidos y había podido desarrollar una parte mía que a mí me gustaba mucho y que me gusta mucho ese espíritu que había ahí en mí. Pero yo en ese momento literalmente oí una voz que me dijo, ya le tocó, ya le tocó. Y pues accedí a ese noviazgo con un hombre mayor que yo unos años, pero era el novio perfecto. Y al año a mí me sale un tumor en el cuello, un tumor benigno, me lo operan. Pasan muchos años y en una sanación una mujer me dice que qué me pasó ahí y yo le cuento la historia y ella me toca, me pone las manos y me dice, es que fue como que usted entregó su voz en ese momento. Y claro, yo siento que fue la misma historia de la sirenita que se enamora de un humano y le piden la voz. Y yo siento que yo ahí entregué mi voz en el sentido de entrar a un programa que me implicaba esa docilidad de la que usted hablaba, ese perderme de mi propio deseo, ese sentirme como elegida y por lo tanto como seguidora de una historia con un hombre, que luego pues esto tiene mil vueltas, de luego volver a recuperar mi voz. Y creo que mi camino, por eso digo, y creo que el de muchas mujeres es sentir que nos hemos desconectado hasta que llegamos a situaciones insostenibles, como eso de sentirse usted y mirarse al espejo y decir, soy una rehén, aquí soy una rehén, y empezar a buscar esa fuerza que usted dice de dónde salió y lo lindo es que yo siento que muchas mujeres que nos criaron, por ejemplo, nos enseñaron a ser dóciles y también nos entregaron fuerza y también nos entregaron claves, también. Pero como que ese camino de retorno a nosotras mismas es un camino que toma muchos años y que va a escucharnos, a volver al cuerpo, a volver a la intuición, a volver al deseo, a decir, yo de verdad qué quiero, yo qué es lo que siento, que no quiero también.
y empezar a vernos a nosotras mismas desde nosotras mismas, no como desde la lectura tanto de la comunidad como de los hombres, porque creo que en el caso de las mujeres, digamos que hemos tenido parejas hombres, ha sido muy fuerte esa influencia de haber querido tener una pareja y haber accedido a muchas cosas por eso, y sobre todo sin pensar. Siento que no pensar en nuestra conveniencia ha sido una cosa tremenda. Yo hoy en día veo eso y digo, pero ¿por qué no nos preguntábamos qué nos convenía y qué no nos convenía? Algo tan simple como eso. ¿No? Yo no sé usted cuál siente que ha sido su mayor obstáculo en la soberanía, el suyo propio, como que usted diga, llegar, para construir esa soberanía en usted. Eso, yo creo que vuelvo a la palabra intuición. Vuelvo a la palabra intuición. Fue haber desoído mi intuición. Efectivamente, yo pienso que el entrenamiento para ser la mujer que el patriarcado necesita pasa por confiscar el deseo y por por perdernos de nosotras mismas. Entonces, yo recuerdo haber pensado durante una buena cantidad de años de mi vida, estoy perdida, o sea, no sé qué es lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo no sabía querer algo, yo no sabía desear algo, porque el programa de ser la mujer del patriarcado ya está hecho, el libreto está hecho. Sería, supuestamente, porque no es así, pero sería cosa de seguir el libreto, que es, de hecho, hay una anécdota que es compleja porque uno dice, en algún momento pensé, ¿qué edad voy a tener para el año 2000? Yo tenía 16. Y empecé a pensar, ¿qué voy a hacer? Y dije, ay no, qué terrible. Voy a tener un marido, unos hijitos, un apartamento y un carrito. ¿Y yo qué? ¿Qué es eso tan terrible que voy a tener adentro mío? O sea, las sospechas siempre estuvieron. Sí. Y porque yo creo que lo que tú dices es cierto. Nuestras ancestras nos enseñaron formas y también nos mostraron formas que nos espantaron. Claro. Entonces, que también dijeron cosas que nos espantaron y también de alguna manera nos advirtieron. Pues yo recuerdo a nuestra abuela Sí. que era tremenda, tremenda porque era una mujer de una potencia increíble y ella dejaba ver muy claramente, a pesar de en apariencia ser una mujer domesticada, dejaba ver muy claramente sus posturas críticas frente al lugar que ella ocupaba, que lo ocupaba eficientemente, pero no, digamos, débilmente ni sometida, sino que siempre con rebeldía, siempre con mucha rebeldía. Y nuestra mamá también fue bastante rebelde en términos de no adaptarse demasiado al rol que se suponía debíamos desempeñar, era como una actuación. Era una actuación, pero además con una característica que yo considero muy loca y es que nunca funciona el plan patriarcal. No, no Nunca. funciona, nunca. Entonces era muy loco porque volvían y nos enseñaban lo mismo, que había que ser unas mujeres así, 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 y unas mamás así, así, pero a ninguna le había funcionado y parecía No. que se hacía caso omiso. Bueno, había, digamos, la abuela nuestra lo hizo bastante bien dentro de las negociaciones que se podían hacer en ese momento de la historia, pero en general era ver mujeres no tan felices, no tan realizadas, pero diciéndonos, este es el camino que tienes que seguir. Y casi muchas veces lo que yo considero que la madre patriarcal juega un papel importantísimo ahí, porque es la que te está transmitiendo, no solamente esto es lo que tienes que hacer, sino, mijita, no hay posibilidad de que te escapes de aquí, así que hazlo, confórmate, cállate. Y creo que, y yo lo veo con las mujeres que trabajo, que el papel de las madres es tremendo, porque es el papel de decirles, es que no lo intentes, igual vas a perder. O sea que adáptate, confórmate. Pero sí por el otro lado mostrar la rebeldía, mostrar ciertas salidas, decirnos, por ejemplo, estudien, decirnos, por ejemplo, pilas, no se casen todavía, no tengan hijos tan rápido, bueno, una serie de claves, pero siempre muy, muy cruzadas con la resignación. A mí eso es una cosa que siempre me llamó la atención en las historias. Y hay una cosa que yo he repetido varias veces en este podcast y la voy a repetir de nuevo porque usted tiene 63, yo tengo 62 y pareciera que estamos hablando de una historia que pasó, pero esa historia no es vieja, esa historia la siguen viviendo las mujeres jóvenes con matices, con mucha más posibilidad de tomar ciertas posturas, pero yo todavía veo, por ejemplo, chicas de 30 y pico de años muy atrapadas en unos guiones, muy asustadas de romper esos guiones, a pesar de que hay una parte que lo quiere romper. Y como les digo yo, muchas de ellas, por ejemplo, añorando una vida de pareja a toda costa y sintiéndose muy desgraciadas si no la logran tener.
y sobre todo sin podernos imaginar otras vidas que empiezan a imaginarse por fortuna y empiezan algunas mujeres a tener otras alternativas, solo a tener alternativas, porque la vida de pareja es una alternativa, pero no es la única alternativa. Entonces sí, es un camino largo y que yo siento que nosotras, por ejemplo, empezamos a despertarnos también cuando empezamos a tener estos hijos, a ver esos atrapamientos que cada vez iban a ser más profundos. Entonces, ¿qué siente usted que le trajo fuerza? Usted dice, bueno, la intuición ha sido muy importante, pero es una cosa que se desarrolla. Pero ¿qué le ha traído fuerza a usted? ¿Qué siente que en su vida le trajo esa fuerza? Yo creo que hay una fuerza interior que tenemos todas nosotras. Yo creo que hay un sustrato básico de pulsión de vida que tenemos nosotras que está ahí y que por mucho que los sistemas de dominación conspiren contra eso y nos planteen todas estas paradojas y contradicciones, tenemos ganas de vivir, nos gusta la vida, hemos experimentado placeres, alegrías, curiosidades. Yo creo que ahí hay una fuerza. Evidentemente los hijos nos dan mucha fuerza. Yo amo mucho mi maternidad, me gusta mucho, me la he pensado, me la he vivido, pero creo que la fuerza no viene solo de la maternidad, porque antes de ser madres hicimos cosas contundentes, tuvimos rebeldías fuertes, hicimos quiebres importantes. Yo creo que la rebeldía es fundamental y claro, hay miedo, porque el castigo es contundente, porque el costo de hacer otras rutas es fuerte. Y demora tiempo antes de que nos demos cuenta de que, bueno, es así, la rebeldía trae costos, pero también trae grandes alegrías, digamos. Nos da miedo, nos da miedo. Y yo veo a las chicas de hoy bastante asustadas también, mucho más esclavizadas de que nuestra generación respecto a su aspecto físico. Me alarma. No, yo pensé que yo había sido de la generación más esclavizada y que después de nosotras venían siendo mujeres más libres. Y creo que la situación es trágica, dramática. Sí. El consumo de cosas relativas al aspecto es extremo, la cantidad de trastornos alimentarios que hay es extremo, el terror a la vejez es extremo. No, veo, en ese sentido, claro, hay chicas que se están imaginando otras vidas, pero esa parte me inquieta. Sí, es como que el patriarcado se reencauchó y entonces de la liberación de la sexualidad hizo una hipersexualización muy desde un modelo patriarcal, de la liberación del cuerpo, entonces también, o sea, lo vuelve un consumo desde el otro lado, es una cosa muy impresionante, pero también creo que es como que al romperse todos los guiones de qué es ser mujer, o por lo menos ponerse en suspenso muchos guiones, las mujeres jóvenes están algunas muy perdidas tratando de buscar referentes, y también creo que eso lleva a nuevas creaciones y también a muchas frustraciones. Es todo un camino. Yo siento que una de las cosas que también nos da mucha fuerza son las conversaciones. Una de las cosas que me ha animado a mí a hacer estas conversaciones es que creo que las mujeres siempre, y eso sí ha sido siempre a través de la historia, nos hemos sostenido conversando entre nosotras. Es una de las tantas cosas que nos dan fuerza, porque siento que las conversaciones entre las mujeres son siempre muy profundas, o sea, y siempre tocan la vida, lo que usted decía, esa vitalidad, esa cosa viva, porque nosotras estamos cerca al cuerpo de muchas maneras, cerca a ese sentir, a otras dimensiones de la vida. Y yo siento por eso que en este momento todo este cambio no es para las mujeres, es para la humanidad. La humanidad necesita de algún modo la voz de las mujeres y necesita esta mirada que hemos cultivado a través de tantos años. Y también necesitamos reformular todas esas... Hay una cosa que usted y yo hablamos mucho y es como todo lo que las mujeres aprendimos, hicimos cuando estuvimos en los roles tradicionales, como han terminado siendo desechadas de algún modo. Y ahí hay cosas muy ricas también de la vida, de la intimidad, del cuidado, de la casa, de la proximidad, de los vínculos, de esas cosas de la ternura, de la vida cotidiana. Y siento que es un momento en que las mujeres también necesitamos volver a reconciliarnos con cosas que vivimos, hicimos y aprendimos las mujeres
y traerlas de otros modos, por supuesto, y de modos más equitativos y en construcciones distintas. Pero bueno, es todo un camino, no nos vamos a alargar tanto, pero... Creo que el eje del cuidado que tú estás planteando ahí es fundamental, porque yo creo que al mantenernos nosotras las mujeres tan apegadas al fluir de la vida, a todo lo que son los líquidos de todo tipo que nosotras tenemos súper incorporado a la vida, que tenemos esa cercanía con lo biológico, con lo emocional, con la ternura, con la vulnerabilidad. Efectivamente estoy de acuerdo con que hay un montón de aprendizajes hay una cantidad de sabiduría acumulada inconmensurable en el mundo del cuidado. Y eso nos permite acercarnos con mucha naturalidad a la idea de interdependencia y de codependencia. Para nosotras es muy natural entender eso, porque es en lo que hemos vivido. Nosotras vivimos en vínculo, vivimos siempre pensando, claro, que nuestra autonomía sea una autonomía sostenible con respecto al colectivo, al entorno. Entonces creo que ese planteamiento respecto a la esfera de los cuidados, la sabiduría que nos ha entregado y cómo retomarla hoy en este mundo que requiere cuidar la vida profundamente, ampliamente se requiere cuidado. Y eso es muy lindo porque le pone a la dimensión de soberanía una parte colectiva, que tiene que ser colectiva, que tiene que ser interdependiente, que tiene que ser en tejido con otras personas, hombres, mujeres, no solamente mujeres, porque creo que parte de lo que ha pasado con el patriarcado es unos yoes muy cristalizados, que eso también tiene que ver con la apariencia física, con el éxito, con una cantidad de cosas como si fuera un individuo o individua sola en el mundo, apartada de todo lo que existe. Y realmente yo siento que la soberanía es una soberanía en colectivo, que también permite que nos construyamos y aprendamos entre nosotras, por ejemplo, con otros, porque es como traer esa esfera de lo femenino al centro también. No es porque ha sido el movimiento mucho del patriarcado entonces, y del feminismo muchas veces, con todo nosotras somos feministas, que es traer como la idea de la individualidad, del éxito, el héroe, la heroína, sola, autosuficiente. Yo creo que no hay que confundir autonomía con autosuficiencia. La autonomía es con otros, con otros. Entonces, creo que eso también es muchas conversaciones muy amplias, pero creo que es importante que tenga esa dimensión de lo colectivo y esa dimensión de lo espiritual, que no vamos a entrar ahorita ahí, pero que tiene que ver con el cuerpo, con las emociones, con lo interior, con la intuición que usted nombraba, porque la espiritualidad tampoco es afuera, que es la otra enseñanza que estamos ahí como rompiendo. Pero un par de preguntas antes de cerrar. Si usted le hablara a la mona yo le diría a los 15 años, yo le pongo los 15 años que la tengo muy presente, la veo, sobre este camino de la soberanía y como que usted le quisiera pasar un secreto, pasar un algo que le sirviera en el camino, ¿qué le diría a esa Ángela de 15 años? ¿Qué le diría yo a mi Ángela de 15 años? Que no tenga tanto miedo de ser quien es, porque igual la van a querer. Ay, qué lindo. Sí, sí, súper lindo. Igual nos va, o sea, creo que en el temor a revelarnos y en el temor a escucharnos y a ser como somos, hay mucho de temor también a que nos dejen de querer. Sí. Y a veces parece que si en algún momento somos muy nosotras, vamos a perder los afectos. Y resulta que no era así, si igual te iban a querer nomás. Sí, yo le suelo decir mucho a las mujeres en consulta, quien la ama va a acomodar ese amor al movimiento que usted haga. Sí. Y si no pudo acomodar el movimiento es porque ese amor no daba para eso. Entonces, la gente que nos ama se mueve con nosotras, se mueve incluso en esos cambios, en esas transiciones, en esos momentos de libertad, de rebeldía, de creación, de todo esto. Sí, es muy lindo eso que usted dice. Y también les diría que una cosa que me parece súper importante, también les diría que no jerarquice tanto los amores, que eso que nos enseñaron de que el amor de pareja era lo más importante. Yo ahora digo, pero ¿cómo había toda esta cultura de que el amor de pareja era más importante hasta que la mamá que le había dado a uno la vida, las hermanas que le habían acompañado y estaba todo dado porque, ay no, está con el novio? Entonces todo el mundo se replegaba. Pues pucha, la gente que lo había cuidado y acompañado uno toda la vida replegándose porque había otro ahí que había aparecido hace 5 minutos porque, ay, era el novio.
Entonces, yo creo que eso es, ¿sí o no? Sí, Yo creo total. que eso es como de las cosas que yo diría más importantes de aprender, no jerarquizar la pareja hasta ese punto, porque no hay pareja que aguante esa demanda tan excesiva de atención. Total, total, total. Y esa idea de que hay que pedirle a tu pareja todo lo que tú necesitas, y yo les digo, no, pobre pareja, y que este no me quiere porque no me da todo lo que necesito yo, no, no, espérense. Hay muchos recursos y fuentes de muchas cosas en la vida, en el mundo, no solamente personas, sino también las plantas y los animales y la naturaleza, para que todo vaya a venir de la fuente, en este caso, por ejemplo, un hombre o una pareja, no importa hombre o mujer, La que no, sea. no puede venir, no puede venir, es imposible, es imposible. Pero bueno, como última pregunta, para no alargarnos al infinito, porque les cuento a todas las mujeres que nosotras podemos hablar fácil 3 horas y no podemos hacerlo en este O podcast, 4, 5, o 6. 4, 5, 6. ¿Hay algo bonita que usted haga en su vida cotidiana? Por ejemplo, yo tengo unas prácticas de respiración consciente que yo siento que son las que realmente me mantienen conectada conmigo y con esa pregunta sobre mí, porque para mí la soberanía es algo que es estar en ese diálogo constante conmigo misma de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy percibiendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la respiración no es lo único, pero es bien importante la respiración. ¿Qué siente usted que sería una práctica cotidiana que usted hace y que también le puede ayudar a otras mujeres? Sí, para mí el silencio. El silencio. El silencio. Me encanta moverme, caminar, qué sé yo, pero yo diría que en el silencio emergen tantas cosas que necesitamos que emerjan de nosotras mismas. Aparece la intuición, aparecen un montón de sabidurías que aparecen ahí solitas como unas plantitas que estaban calladitas y aparecieron, crecieron en ese minuto. No, siempre estuvieron ahí o están ahí y te dan respuestas a cosas que te están dando vueltas hace rato y que no hay yo trato de tener un buen rato de silencio todos los días si puedo, mis 2, 3 horas de silencio y empiezan a aparecer las cosas, empiezan a quitarse las aguas internas y empieza a manifestarse una serie de cosas que tienen que estar, que se tienen que hacer, que se ven fluir y que si no hay un rato de silencio para escuchar todo eso que se está moviendo dentro de nosotras, incluso los conflictos, incluso los problemas, las salidas a los conflictos que no hemos querido ver o que no hemos podido ver, así con el tráfago cotidiano, eh, sí, a mí el silencio me ayuda un montón a Es como, mantenerme es conectada. la pausa, ¿no? Esa pausa, o sea, con la respiración, el silencio, el momentico en que te sientas, la vela que prendes, no es por la vela en sí, es como el momento de recogimiento. Eso me parece re lindo. Sí, sí. Pues bueno, Monita, muchas gracias. Ha sido una conversación muy linda, para nosotras muy corta, pero, pero muy linda. Gracias, mi mona. No sé qué palabras Vamos fingiéndonos breves. que quisiera como despedirse de las mujeres, que les quisiera decir a las mujeres del podcast. Eh, Me imagino que las que escuchan este podcast son de diversas edades, de diversas procedencias. Eh, Ay, que quieran a su gente, que disfruten su cada día, que se den sus raticos para pensarse en ellas, que nunca perdamos la esperanza de que en colectivo siempre somos mejores. Siempre, 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 siempre somos mejores como tú dices, en la conversación entre nosotras y en el sentirnos humanas, humanas, parecidas a la gente que está en la calle, parecidas a la gente que está en todas partes. Sentirnos próximas y humanas. A mí en ese sentido la palabra prójimo, próximo me parece súper importante. Re Mantener lindo. la humanidad para mantenernos vivas, para mantenernos eh, húmedas, para mantenernos en procesos, para mantenernos en movimiento, fluyendo. Necesitamos sentirnos humanas, humanas. Re lindo, mi mona. Solo por cerrar también, yo digo humanas y terrícolas. A mí me gusta Sí, mucho sí, sentirme esa parte de terrícola, de sentir la tierra. Cada vez hermoso. como que también siento que eso, porque es esa interconexión entre nosotras como personas, pero yo siempre pienso en lo no humano, como, porque esta idea de que somos como el centro de todo, no lo somos. Somos parte de ese tejido con las estrellas, con los animales, con las plantas, con los minerales.
Y es muy lindo porque, de nuevo, la soberanía es ese entretejido y ocupar el propio lugar y buscar la propia voz y el propio tono en ese lugar y poderlo entregar también a otras personas y sentirlo. Bueno, entonces vamos a dejar acá la primera conversación de Soberanas en Camino. Gracias, mi mona, Ángela. Y nos veremos en el próximo episodio. Un abrazo para todas.